a Dios por la oportunidad, por el privilegio que nos permite el poder compartir su palabra en esta hora a través de Canal Fe y Esperanza, los que nos escuchan a través de la radio, a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios por este tiempo, por este momento. En esta noche quiero continuar con la enseñanza sobre el tema Somos herederos de Dios, sobre la serie de enseñanzas Somos herederos de Dios, y quiero continuar con la enseñanza acerca del tema ¿qué heredaremos los cristianos según la Biblia? Entonces vamos a estar hablando acerca de ese tema hoy, y vamos a orar para que sea Dios dirigiéndonos en todo lo que hagamos en esta noche. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora. Señor, oramos para que seas tú, Dios, dirigiendo todo lo que se haga, Señor. Que tu palabra, Señor, sea enseñada, predicada, conforme a tu voluntad, así como está escrita, Señor. En esta noche invitamos al Espíritu Santo, que sea el maestro por excelencia, Señor. Que el Espíritu Santo sea el que nos use, el que nos guíe, el que enseñe, y que me use como un instrumento en esta noche. Oro también por las personas que nos están viendo en esta hora. Bendice su vida ahí en sus hogares, donde nos ven, en los diferentes lugares de Estelí, de Nicaragua, y a través de los que nos ven a través del internet, Señor, por las diferentes partes del mundo. También bendecimos sus vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Así que en esta noche quiero hablar acerca de qué dice la Biblia acerca de las herencias de los cristianos. La herencia de los cristianos según la Biblia. La Biblia nos enseña de que nosotros vamos a recibir herencias de parte de Dios. Así como hay herencias terrenales, la Biblia nos enseña de que cada uno de nosotros como hijos de Dios vamos a recibir herencia, y esa herencia son eternas. Herencia que no es temporal. Recuerden que Jesús habló claramente acerca de las cosas materiales aquí en este mundo, y dijo que todas esas cosas son temporales, todas esas cosas se deterioran, todas esas cosas se degradan, todas esas cosas se destruyen. Pero lo que Jesús comparte y dice de que cada uno de nosotros que venimos a ser parte de la familia de Dios van a recibir una herencia. Una herencia que va a ser eterna, y que nuestro Padre Celestial, Él es el que nos va a heredar. Y la Biblia habla de que para poder recibir esa herencia tenemos que ser hijos de Dios para recibir esa herencia eterna. Los profetas en el Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, y todos ellos sabían de que, ellos entendían de que había algo más importante de lo que ellos podían recibir y heredar en esta tierra. Imagínense Moisés renunciar a todos los bienes que podía haber recibido de parte del faraón, porque era un candidato al trono. Imagínense, Abraham dice que de lejos vio aún la tierra prometida, solo pasó por ella, habitó en tiendas, pero él nunca se aferró a ellas. Nunca. Porque sabía que había algo mejor. Ahora, no estoy diciendo que nosotros las cosas que recibimos en esta tierra las debemos de rechazar o para nosotros no son importantes. Claro que sí, porque
muchas de todo lo que recibimos aquí en esta tierra son bendiciones de Dios, son bendiciones que son parte, podríamos decir, de las bendiciones eternas que Dios tiene preparado para nosotros. Son parte de las bendiciones que recibimos como hijos de Dios, porque Dios quiere que nosotros en este mundo, en esta tierra, no nos falte nada realmente. Podemos pasar momentos difíciles, podemos padecer, podemos sufrir, porque es parte del proceso como cristianos, como hijos de Dios. Pero Dios se va a encargar de estar ahí siempre con nosotros y de ayudarnos a salir adelante, y siempre va a estar ahí, de modo que a nosotros nunca nos falte nada, nunca nos falte nada, el alimento, el vestuario, lo que Dios considere que es necesario para nosotros. Entonces, dentro de la herencia que Dios tiene para nosotros, es la vida eterna. La vida eterna. Y por eso es que la vida eterna la podemos nosotros recibir en el momento que venimos a creer en Cristo Jesús. Ahora, mencionaba que para poder nosotros ser herederos, tenemos que ser hijos de Dios. Al igual que en lo terrenal, al igual que en las leyes civiles de un estado, alguien tiene derecho, una persona tiene derecho a recibir herencia de sus padres si es su hijo legítimo, si es su hijo. Entonces no se le puede negar ese derecho a la herencia. Sucede lo mismo si usted va a ser herederos del Dios eterno, del Padre, de nuestro Padre celestial, que creó todo y es dueño de todo, porque todo le pertenece, hasta nuestra propia vida le pertenece a Él. Usted, para poder recibir herencia de Él, tiene que ser hijo de Dios. Y la única manera para poder ser hijo de Dios es recibir a Cristo como su Señor y Salvador, y que usted nazca de nuevo, que usted tenga un nuevo nacimiento espiritual para poder venir a formar parte de la familia de Dios, a ser hijo de Dios y recibir esa herencia que Dios tiene preparado para todos sus hijos. Habíamos leído el texto de Romanos 8, 16, 17, que dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Y luego dice, y si hijos, es decir, si verdaderamente somos hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos herederos de Dios. ¿Y qué significa ser coherederos con Cristo? Que vamos a compartir, imagínense, la herencia con Cristo, la herencia que Dios tiene para todos sus hijos, la herencia que Dios le ha dado a su Hijo, la va a compartir con nosotros. Entonces, hablamos de la herencia que un cristiano, que un hijo de Dios va a recibir, es la vida eterna. Y eso es una promesa. Dice, Primera de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué nos ha prometido el Señor? La vida eterna. La vida eterna. Desde el momento que venimos a Cristo, usted ya tiene la vida eterna. Es una promesa de parte de Dios, que no se ha consumado totalmente, pero sí ya tenemos esa herencia de que todos los hijos tienen vida eterna, y que una vez que nos vayamos de este mundo a reunirnos con el Señor, se va a consumar esa herencia, ese regalo,
ese derecho que tenemos como hijos de Dios, ese privilegio. En Apocalipsis, vamos a irnos a Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21, por acá lo tenemos. Vamos a leer del versículo 1. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y el versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mire qué bendición. Ya para ese tiempo se va a acabar todo sufrimiento, todo dolor en los hijos de Dios, en los cristianos. Porque aquí el apóstol Juan, según lo que vio, ¿verdad?, por la revelación de nuestro Señor Jesucristo, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es parte de la vida. Ya acá se está consumando la vida eterna, de que una vez estemos con el Señor, se acabaron los problemas, se acabaron las enfermedades, se acabó el dolor, se acabaron los llantos. ¿Por qué? Porque ya en ese momento nosotros, como hijos de Dios, vamos a estar en otro nivel. En otro nivel, podríamos decir, espiritual. ¿Por qué? Porque ya no vamos a poseer el cuerpo que tenemos, un cuerpo corruptible, que el cuerpo se enferma, se cansa y se deteriora cada día. ¿Qué pasa? Pero en aquel día ya no va a haber ese tipo de debilidades en el ser humano, porque dice que no habrá llanto, ni dolor, ni muerte, porque todas esas primeras cosas ya pasaron. Y luego en el 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuándo Dios ha mentido? Dicho de esta manera, nunca. ¿Sabe cómo le dijo a Juan? Miren lo que le dice: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. No las está diciendo un hombre cualquiera, no las está diciendo un ser humano, las está diciendo Dios. La está diciendo el Dios del universo, el Dios dueño de todas las cosas, el que cumple su promesa, el Dios fiel y verdadero, el Dios todopoderoso, el omnipotente, está diciendo y le dice a Juan: escríbeles, escribe, porque Dios nunca ha mentido y Él no se va a retractar por algo que Él ha prometido, ha cumplido. Por eso dice acá, mire, estas palabras son poderosas, porque le dice a Juan: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Como quien dice, copia, póngale sello, porque esto se va a cumplir al pie
de la letra. Y todo lo que está en la palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra. Por eso nosotros debemos de creerle a Dios. Y debemos, hermano, de creer en sus promesas. Si Dios ha prometido que Él nos va a salvar de una condenación, nos va a salvar de todo lo que viene para esta tierra, si Él ha prometido que nos va a dar vida eterna con Él y que vamos a pasar toda la eternidad con Él, eso se va a cumplir, porque Dios le dijo a Juan, escribe Juan, estas palabras son fieles y verdaderas, son fieles, son verdaderas, no estoy diciendo mentiras, no estoy diciendo, no estoy hablando de una fábula, no estoy hablando de cuentos chinos, no. ¿Cuándo Dios nosotros nos ha defraudado? Usted como cristiano, como hijo de Dios, si usted le sirve al Señor, usted se da cuenta que en su relación con Dios, a medida que usted va creciendo en la fe, a medida que usted va conociendo más a Dios, Dios se va revelando a nosotros y nos va enseñando de acuerdo a las circunstancias que nosotros pasamos y vivimos en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros hijos. Y Dios nos ha prometido muchas cosas, cosas que son necesarias para nosotros, y usted se va dando cuenta que en el camino cómo se van cumpliendo una a una las promesas de Dios en nuestra vida. Ahora imagínense esas promesas que están en la Biblia. La Biblia, la palabra dice que el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasará. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasará. En primera de Juan 2:25 leemos otro pasaje y dice: y esta es la promesa que Él nos hizo. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. La vida eterna. Escuche, qué triste es aquellas personas que no quieren nada con Dios y que han rechazado a Jesucristo. Porque los hijos de Dios van a recibir la vida eterna juntamente con Él, a pasar toda la eternidad con el Señor y a recibir la herencia que Dios tiene para sus hijos. Dios tiene una herencia para todos aquellos que le sirven a Él. Dios tiene una herencia para aquellos que son fieles a Él, le han servido al Señor, le han servido a Él, han creído en Él. Imagínense que esa herencia también alcanza para nuestras generaciones. Porque de hecho, Dios tiene propósitos y planes con familia, con naciones, con pueblos, con personas. Y para cada familia Dios tiene una herencia. Cuando una persona en el hogar se convierte en hijo de Dios, la bendición llega a esa casa, porque a través de él van a venir los demás. Y de esa manera las herencias van a llegar también ahí. Entonces, la vida eterna que Dios nos ofrece son fieles y verdaderas estas palabras, como decía en Apocalipsis. En primera de Pedro capítulo 1, quiero leer y miren lo que dice acá. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Hay esperanza para aquellos que son hijos de Dios. Nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Para una herencia incorruptible.
Es lo que estábamos hablando. Herencia que no se corrompe, no se deshace, no se destruye. Una herencia corruptible. Para una herencia incontaminada e inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros, es decir, para vosotros, para todos aquellos que son hijos de Dios, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el tiempo postrero, vea, todo esto Dios lo tiene preparado en el tiempo postrero. Esas herencias que habla la Biblia las tiene preparadas el Señor, reservado para sus hijos. Ahora imagínense, si a veces, imagínense las bendiciones que puede recibir alguien de una persona que tiene dinero acá en la tierra y recibe una herencia de una persona acomodada, herencias terrenales. Eso le puede venir a cambiar la vida, su estilo de vida. Ahora imagínese recibir herencia del Dios omnipotente, del Dios que le pertenece todo. Imagínese usted. Por eso yo les decía al principio, no se diga que no vale nada porque usted es un hijo de Dios. ¿En el aspecto de qué? Porque mucha gente han venido al Señor sin padre, sin madre, huérfano, y creen que no tienen padre. No, cuando usted viene a Cristo, usted se convierte en un hijo de Dios y usted ya no está solo, usted ya no es un huérfano, usted es un hijo de Dios. Y a veces Dios no le agrada, se entristece cuando alguien dice, yo no tengo padre, dicen algunos, y siendo hijos de Dios. ¿Cómo no? Si tiene un padre eterno. Nos convertimos en hijos de Dios. ¿Qué dice otro pasaje de la Biblia que lo vamos a leer por acá? Vamos a buscar otro pasaje en la Biblia. Tito 3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, vamos a leer el 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Por qué? Porque Él nos salvó no por nuestros méritos, ni por las buenas cosas que hayamos hecho nosotros, no, sino Cristo nos salvó. ¿Por qué? Por su gran misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en vosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Imagínense, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esa es una de las herencias que Dios tiene para nosotros. Ahora, otra de las herencias que Dios le ofrece a sus hijos es que vamos a reinar con Él. Vamos a reinar con Él. ¿Y qué hay en un reino? Un rey. Hay un rey. También hay sus súbditos, sus subordinados, los que gobiernan con Él en un reino. Entonces, la Biblia habla del reino de Dios. Habla del reino de Dios. Quiero ir a Mateo. Mateo 25.
en Mateo capítulo 25, vamos a leer unos versículos 25-31. Miren lo que dice. Habla del juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones de la tierra. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Quiénes son las ovejas? Los hijos de Dios, los que han creído en Jesucristo. ¿Quiénes son los cabritos? Aquellos que rechazaron a Jesucristo, que rechazaron a Dios. 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Imagínense, a la derecha, los hijos de Dios, los que van a recibir la herencia con él, de los que van a compartir la herencia con Cristo, porque somos coherederos con Cristo. Entonces dice que él va a separar a la derecha los hijos de Dios, las ovejas, y dice, y a la izquierda, ¿qué dice? Los cabritos. 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre. ¿Qué habla? Heredará el reino. Perdón, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto no es una locura lo que estoy hablando, hermano. Jesús dice que va a haber una selección, va a apartar a la oveja y la va a hacer al lado derecho y los cabritos a la izquierda, y los que están a la derecha, que son sus ovejas, van a heredar el reino de Dios junto con él. ¿Y los cabritos para dónde van? La Biblia habla de que los cabritos son aquellas personas que nunca creyeron en Dios y rechazaron a Jesucristo. Y eso es lo triste, porque la Biblia habla de que estas personas van a pasar por toda la eternidad en condenación, separados de Dios en el infierno, porque eso dice la Biblia. Eso lo dice claramente. Pero vea, estoy hablando de herencia. Dice acá: venid benditos de mi Padre. Mire lo que dice Jesús: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. 35, vean lo que dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Y comienza el Señor a hablar de todas aquellas buenas obras que hicimos, claro, como cristianos, pero lo que nos hace herederos de Dios es que nos convertimos en hijos de Dios por haber creído en la obra de Jesucristo, y que por su gracia y misericordia nosotros fuimos alcanzados y hemos sido llamados y declarados hijos de Dios. De otra manera usted no puede heredar nada de parte de Dios. ¿Sabe? Aquí donde la Biblia habla claramente de que nosotros seremos reyes y sacerdotes con Cristo. Reyes y sacerdotes. Está hablando de aquellos que van a reinar con Él. Reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:6: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Se acuerda que el Señor habla de que Él va a honrar la fidelidad de cada uno de nosotros?
no es ni por qué cuánto yo haga acá en la tierra. No, recuerden cuando el Señor habla y hace referencia a aquella historia donde dice el Señor, un señor que se fue de lejos y él entregó sus bienes, los puso en manos de personas. Dice que a uno le entregó 2 talentos, a uno le entregó, si no me equivoco, 5 talentos, a otros 2 y al otro le entregó 1. Al que le entregó 5 talentos dice que él lo multiplicó y le sacó provecho. Al otro que le entregó 2 también lo multiplicó, lo puso a trabajar y le sacó provecho a eso que Dios le había dado, lo supo administrar, en este caso el Señor estamos hablando. Y al que le dio 1, no lo supo administrar, no supo qué hacer con él y más bien lo que hizo fue enterrarlo en la tierra. Y cuando vino el Señor, regresó de lejos, le pidió cuenta. Le dijo al que le había entregado 5 talentos, venga para acá, le dice, entrégame cuenta. Y le dice, Señor, 5 talentos me diste y te entrego 10. El otro le dice, 2 me entregaste, te entrego 4. Y le dice el Señor, buen siervo fiel, en lo poco me hiciste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y aquel que no había dicho nada, ese perdió prácticamente las recompensas. No supo qué hacer con lo que Dios le había dado, no lo supo administrar. Entonces, todo esto tiene que ver también con las herencias que Dios nos va a repartir a cada uno de nosotros en aquel día. Oigan, en aquel día, porque Dios va a ver la fidelidad, nuestra actitud con que le servimos a Él. Hablamos de una herencia incorruptible también, celestial y eterna. Y eso lo leímos en 1 de Pedro 1, 1-5. Que usted y yo vamos a recibir una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Incorruptible, no se daña, no se corrompe, no se destruye, incontaminada, no se contamina, e inmarcesible, que no se marchita. Eso es lo que Dios tiene para usted y para mí. Si llegamos nosotros, recuerden que también todo eso tiene un esfuerzo para nosotros, porque tenemos que llegar hasta la meta, como decía Pablo. Tenemos que esforzarnos. Y recuerde que la Biblia dice que tenemos que padecer juntamente con Cristo. Tenemos que padecer juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque mientras estemos aquí en la tierra, vamos a pasar dificultades, luchas y pruebas, enfermedades, vituperios, difamaciones, injurias. Es parte del sufrimiento. Pero dice la Biblia que es necesario, porque todo eso vamos a tener recompensas de parte del Señor. Y sabe que también vamos a compartir la herencia con Cristo. Eso lo he venido mencionando. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. La bendición, imagínense, qué magnitud, hermano. O sea, hasta dónde alcanza la bendición que Dios tiene para sus hijos. Que todo lo que el Señor le ha dado a su Hijo Jesucristo, a Él, lo va a compartir con sus hijos. Recuerden, el dueño de todo el universo le pertenece a Dios. Pero todo eso se lo ha dado a su Hijo Jesucristo.
Y todo lo que le pertenece a Jesucristo, dice la Biblia, que lo va a compartir también con sus hijos. Perdón, con aquellos que hemos creído en Él y que somos hijos de Dios y venimos a ser coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que compartiremos todo lo que Cristo ha ganado. Imagínense su victoria, su posición ante el Padre. Otra de las herencias, hermano, hablando, que vamos a recibir, cuando nos convertimos en hijos de Dios. Estoy hablando cuando nos convertimos en hijos de Dios, porque cuando éramos descarriados y estábamos separados con Cristo, separados de Dios, no éramos nadie, éramos prácticamente huérfanos, éramos enemigos de Dios, porque la Biblia dice eso. Pero a través de Jesucristo nos reconciliamos con Dios. ¿Y sabe lo que Dios nos promete? ¿Sabe lo que Dios nos promete? Al Espíritu Santo. Y todo aquel que viene a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar con él como garantía de la herencia. Quiero irme a Efesios. Mire qué bonito este pasaje. Todos aquellos que creemos en el Señor, nos hemos convertido en hijos de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios nos ha prometido al Espíritu Santo. Es decir, no estamos solos, no andamos ciegos, tenemos al Espíritu Santo. Efesios capítulo 1. Mire qué interesante. Efesios 1, versículo 13 en adelante dice: en Él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados. Por eso yo creo de que si usted viene a Cristo verdaderamente y eres un hijo de Dios, has nacido de nuevo, el Señor te sella con el Espíritu Santo y vienes a ser parte de Él, vienes a ser parte de la familia de Dios. Yo no creo que un día el Señor te selle y otro día te quite el sello o deje de ser hijo de Dios. No, porque aquí está claro, si somos verdaderamente salvos, no podemos ser salvos 2, 3, 4 veces. Si naciste de nuevo, ¿cómo eso se va a revertir? Si una vez que naces de nuevo, ya te convertís en hijo de Dios. Y aquí está claro, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué es el Espíritu Santo entonces? Es una garantía. Aquí dice claramente, es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo en nosotros es como podríamos decir, es un anticipo, lo podemos comparar así. Dios te lo da anticipadamente, porque todo aquel que viene a Cristo recibe el Espíritu Santo en su vida. Viene a morar dentro de nosotros, como un anticipo, como una garantía de lo que usted va a recibir y yo completamente en eternidad. Es decir, que lo que Dios ha dicho no son promesas al aire o vanas, o que
o que Dios no va a cumplir. No, lo que Dios ha dicho lo va a cumplir, así como le dijo al apóstol Juan: escribe estas palabras, póngale sello, escríbale, le dice, porque son fieles y verdaderas. Y el Espíritu Santo en nosotros es una garantía de lo que recibiremos cuando estemos completamente con el Señor por toda la eternidad. Si Dios nos ha dado el Espíritu Santo y lo hemos recibido, ¿qué más no vamos a recibir de parte de Él? Imagínense. ¿Qué nos ha prometido el Señor? ¿Qué nos ha prometido? La herencia de gobernar con Él por toda la eternidad. O sea, nos ha prometido un reino, imagínense. Somos coherederos con Cristo. Una herencia incorruptible, celestial y eterna. Las promesas de Dios. 2 Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿En quién? En Cristo. Son en Cristo, pero todo lo que Dios ha prometido son en Cristo. Pero dice, pero ustedes como hijos de Dios también van a ser coherederos con Él. Eso es lo que dice. Entonces, lo que tiene que ver con la sanidad, con la paz, con la provisión de Dios, con la guianza del Espíritu Santo, con el perdón, todas esas bendiciones, todo lo que Dios ha prometido, son parte de nuestra herencia espiritual. ¿Sabe, mi estimado? Entonces, si usted todavía no ha venido a Cristo, es tiempo de que le entregue su vida al Señor, para que sea parte de las herencias espirituales, las herencias eternas que Dios tiene para sus hijos. Porque ya Él, imagínense, como garantía, como parte de nuestra herencia, ya Él nos ha dado al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Como quien dice, nos dice el Señor, que lo que yo estoy hablando o lo que yo he declarado en mi palabra, todas esas promesas se van a cumplir. Y como garantía, le envío al Espíritu Santo. Y Él está con nosotros y mora dentro de nosotros. Imagínense, como cuando alguien quiere comprar, va a hacer un contrato de una casa y la quiere comprar. Pero quiere el comprador para que otro no se le vaya a adelantar y para tener garantía de ese bien y de su dinero, le da un anticipo para garantizar ese bien. Entonces Dios así ha hecho con el Espíritu Santo. Él nos ha enviado a nosotros al Espíritu Santo como diciéndote: todo lo que tengo es de ustedes, todo lo pertenece a ustedes y mis palabras son fieles y verdaderas. Todo lo van a recibir completamente en eternidad. Damos gracias a Dios, gracias a todas las personas. Si alguien nos llamó, Dios te bendiga. Las personas que nos llamaron por teléfono, después de terminar el programa, si tiene alguna petición o alguna consulta, pues nos puede llamar para orar por usted, ¿verdad? Gracias por todos aquellos que nos escribieron también. Si los que nos escribieron a la página de Facebook, Dios me los bendiga. Si han pedido oración, vamos a estar orando así de manera general por ustedes. Para los que nos llamaron también, vamos a estar orando por ustedes también. Entonces vamos a orar. Padre, gracias en esta hora. Gracias.